Muy buenos días, querido estudiante de la Corporación Mendel. Nuevamente aquí la profesora Maribel para poderte dar una clase más de historia. El día de hoy vamos a desarrollar un tema más llamado síntesis de la historia universal. Hablar de síntesis de la historia universal es decir que vamos a realizar un pequeño resumen de la historia universal, ¿sí? Para ello es necesario trazar nuestra línea de tiempo, en el cual la vamos a dividir en dos partes, siendo la primera la prehistoria y la segunda la historia. La prehistoria se da el inicio cuando aparece el hombre, pero esta va a finalizar cuando aparece, surge o se inventa la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme va a ser inventada por los sumerios y tiene la forma de cuña. A eso se debe el nombre de cuneiforme, ¿sí? La escritura va a tener una importancia porque va a marcar el final de la prehistoria, pero el inicio de la historia. La prehistoria va a tener acontecimientos como la edad de la piedra, en el cual se habla del paleolítico, paleo antiguo, lítico piedra, la piedra antigua. Y también tendrás el neolítico, neo nuevo, lítico piedra, piedra nueva. Y hablarás también de la edad de los metales, en el cual se toca pues el cobre, el bronce y el hierro. Cuando nosotros hablamos de historia, ya contaríamos o transmitiríamos el conocimiento a partir de las fuentes escritas. Recordemos que en la prehistoria no existía escritura, solamente podías transmitir los conocimientos mediante la fuente oral. Ahora tenemos que hablar sobre la clasificación de la historia universal. Para ello vamos a recurrir a este personaje que realizó dicha clasificación. Él es de profesión historiador, de nacionalidad alemana y se llama Cristóbal Cellius, ¿sí? También le pueden decir Christopher Keller, ¿sí? Él clasificó la historia universal en edades, llamándola la edad antigua, la edad media y la edad moderna, ¿sí? Entonces, aquí te muestro la línea de tiempo que él plantea. Una edad antigua, una edad media, una edad moderna y una edad contemporánea. La edad antigua se va a iniciar cuando surge la escritura cuneiforme, pero esta termina cuando cae Roma occidental. La Edad Media se inicia con la caída de Roma occidental, pero termina con la caída de Roma oriental o del lado oriente. La Edad Moderna se inicia con la caída de Roma oriental, pero esta termina con la Revolución Francesa. La Edad Contemporánea se inicia con la Revolución Francesa y dura hasta nuestros días o también llamada la actualidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a desarrollar cada edad y vamos a hablar qué acontecimientos se han dado en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tú vas a tener a la edad antigua y a la edad media. ¿Qué se ha desarrollado en cada uno de ellos? Se dice que en la edad antigua tú vas a tener aquí el desarrollo de las grandes civilizaciones. Nos referimos, uno, a Egipto, ¿sí? Tú has escuchado hablar del río Nilo, ¿verdad? Ahora, también vamos a tener otra civilización, como por ejemplo la mesopotámica, llamada también caldeo-asiria. Luego tendrás también a Grecia y finalmente tendrás a Roma, ¿sí? Pero recuerda de que tu Roma se va a dividir en dos, porque hubo un emperador llamado Teodosio, y Teodosio decide dividir a este gran imperio entre sus dos hijos, ¿sí? Siendo pues la primera en caer la Roma occidental, y marcará el inicio de una edad media, ¿sí? Al darse inicio la Edad Media, aquí se va a desarrollar acontecimientos como el feudalismo, las universidades, las cruzadas
y el cristianismo. Es importante mostrarte estas imágenes. Por ejemplo, esta primera me representa el feudalismo. Tú has escuchado hablar, por ejemplo, del señor feudal y también del vasallo. Es esto que vendría a ser un acto de juramentación en el cual el vasallo le está rindiendo este homenaje al señor feudal y le está prometiendo fidelidad, ¿sí? Ahora, algo que también va a predominar en la Edad Media es la religión. En la Edad Media le van a tomar en cuenta a la Iglesia, a Dios y a la religión. Por eso aquí se tocó el tema de las cruzadas y el cristianismo. Pero, ¿por qué acaba la Edad Media? Es que aquí cayó tu Roma oriental, llamado también el Imperio Bizantino. Por ende, si cae Roma oriental, va a marcar ahora el inicio de una edad moderna. Y finalmente tendrás la edad contemporánea. La edad moderna, aquí vas a dar acontecimientos como por ejemplo el humanismo, el renacimiento, la reforma y la contrarreforma. Cuando hablamos nosotros de humanismo, quiere decir que ahora el centro del universo y del mundo es el hombre y ya no la religión, ni Dios, ni la fe. Entonces, en la edad moderna ya no habrá religión y ya no habrá que el centro del universo es Dios. En la edad moderna, el centro del universo será el hombre. Por eso se le denomina pues el humanismo. El renacimiento se le llama renacimiento porque va a surgir de algún modo volver a renacer ciertas culturas, como por ejemplo las costumbres de Grecia y de Roma. Habrá también lo que es la reforma, habrá también la contrarreforma. ¿Qué es la reforma? Bueno, en la Edad Moderna, como ya no hay iglesia, ya no hay religión, habían personas que critican a la iglesia porque la iglesia tenía reglas que no agradaba a la mayoría de las personas. A esas críticas que recibe la iglesia le llamamos la reforma. Y la iglesia se defiende de dichas críticas y a esa defensa se le llama la contrarreforma. ¿Sí? Ahora, aquí te muestro una imagen de la Mona Lisa o también llamada la Gioconda, que fue pintada por Leonardo da Vinci, ¿verdad? Leonardo da Vinci fue un gran pintor que pertenecía a la época del Renacimiento. Y finalmente tendremos pues a la edad contemporánea que dura desde la Revolución Francesa hasta nuestra actualidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué acontecimientos se han dado? Como por ejemplo, primero tendrías a la Revolución Francesa, segundo tendrías la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la globalización, la tecnología que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Aquí te muestro una imagen de la Revolución Francesa, cuando las personas, ¿no? Los burgueses se rebelan en Francia en contra del rey y es ahí donde ellos consiguen de que Francia sea república por un momento y van a colgar o izar por primera vez la bandera de Francia con los colores que tú puedes apreciar en la imagen, azul, blanco y rojo. También tendrás la revolución industrial. Recuerda que tú tienes dos etapas de la revolución industrial, una primera y una segunda, pero la primera revolución industrial es donde tú conoces la máquina a vapor, donde conoces la brújula, tendrás la imprenta, ¿no? Las máquinas sobre todo de tejer, ¿sí? Tendrás el barco, tendrás los primeros trenes. Y la Primera Guerra Mundial, un hecho que participó el Perú, ¿no? Que se dio en el año 1914 a 1918. Luego tendrás la Segunda Guerra Mundial, en la cual también el Perú no es ajeno, de 1939 a 1945. Y finalmente tendrás la Guerra Fría,
un enfrentamiento entre dos grandes países que vendría a ser, en este caso, Rusia, ¿no? Rusia con Estados Unidos, ¿verdad? Y finalmente tendrás la globalización, lo que hoy en día nosotros vivimos, tu tecnología, ¿sí? Aquí te puedo presentar una imagen de la Primera Guerra Mundial. Vendría a ser esta la fase de las posiciones o la guerra también de trincheras, en el cual los soldados luchaban, ¿no? Sobre todo los alemanes se enfrentaban a Francia en base a las trincheras, que eran pues canales subterráneos, ¿sí? Y lo único que ellos buscaban era resistir, y en esta fase es donde murieron mayor cantidad de seres humanos. Luego también vas a tener aquí la Segunda Guerra Mundial, donde ya vas a ver presente al Führer, Adolfo Hitler, ¿sí? Bueno, y así como estos tendrás otros acontecimientos más, la Guerra Fría, la globalización y etc. Bueno, con esto estaríamos terminando lo que es las edades de la historia universal. No te olvides que es la edad antigua, la media, la moderna y la contemporánea, y qué acontecimiento se dio en cada uno de ellos. Bueno, en la videoconferencia podremos profundizar un poquito más y quizás tú también me puedas preguntar ciertas dudas o ciertos conceptos que no me hayas podido comprender. Bueno, nos vemos hasta la siguiente. Que tengas un buen día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, señoritas.